Ya está grabando. Ok, muchachos. Chicos, ¿tienen clase antes de esta materia? Yo no, Miss. ¿No? Okay. No, Miss. Sí. Yo ¿Sí? también. Ok. No, esperen, profesora. ya. ¿No? A ver, entonces, con uno que me diga que sí ya es suficiente. Nada más les pregunto esto porque semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Examen. Miércoles 2 de marzo. Muchachos, les preguntaba si tenían clase antes de esta porque yo procuro darles un pequeño colchón de tiempo. ¿A qué me refiero con colchón de tiempo? Es que se me trabó la computadora, no me puedo conectar, salí tarde de mi examen, pero no puedo pisar el tiempo de sus compañeros exactamente que tienen clase de 6 a 8. Es más, yo tengo clase de 6 a 8. Y tampoco les puedo pedir que se queden hasta las 12 de la noche, porque tampoco se vale. Entonces, ¿qué hago yo? Les pongo un colchón de 30 minutos para que se conecten. Ojo, muchachos, esto es solamente para que se conecten en lo que ustedes leen todas sus respuestas, preguntas. Es un pequeño colchón de tiempo. Entonces, el examen se aplica el miércoles 2 de marzo. Empieza a las 19:45 y termina a las 22:15, es decir, a las 10:15, muchachos. El examen, sin importar el temporizador, se cierra a las 22:15. Miss, es que se me olvidó subir una respuesta, me faltaban 3, 2, 1, se lo juro que lleva a terminar mi examen. Muchachos, a las 22:15, sin importar el relojito que tenga Blackboard, el examen se cierra, sin excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. El examen, Miss, ¿cómo va a venir? Es de respuesta múltiple, es de respuestas abiertas. El examen es de opción múltiple, muchachos. Pero esta es una materia teórica, entonces deben de tener en cuenta que va a ser un examen pues, un poquito largo y que va a ser un examen aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a lo profesora. mejor puede que les pregunte cómo se representa un óptimo de Pareto, pero preguntas muy, muy simples. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante, muchachos. Ya les tengo que dar su fecha de examen porque el problema de estas asignaturas de que solamente los veo una vez a la semana es que nos vamos súper rápido, ¿no? Esta ya es la semana 4 con sus compañeros de 2 veces a la semana, pues llevo 8 sesiones, con ustedes llevo 4 y nos vamos a la velocidad del rayo. Ajá. Entonces, ¿dudas, preguntas con respecto al examen, muchachos? ¿Cuántas preguntas van a hacer, profesora? Todavía, le diría mentiras, hijo, decirle van a ser 10, van a ser 5, van a ser 20, todavía no sé decirle, hijo, porque todavía no tengo el examen. Yo estoy proyectando entre unas 30, que no sé de dónde las pienso sacar, pero tienen que ser como unas 30. Ok, profesora, gracias. Aprox. ¿Para qué le digo mentiras, chaparrito? Ahora, ¿qué otra cosa? Vamos a empezar con la clase. ¿Hicieron su tarea, chamacos feos? ¿Me investigaron qué era el gasto público y cómo se clasificaba? ¿O no? Nada más díganme sí, no y no Sí. pasa nada. Eso. Les digo que los voy a molestar. Los voy a hacer regresar hasta los de Sur, a Tizapana, ahí a la escuela. Aunque me van a odiar. No, mejor no. Participen, muchachos, es una materia teórica y si ustedes no hablan, nada más hablo yo, los voy a matar del aburrimiento. Además, tengo un tono, ya se dieron cuenta que tengo un tono de voz muy feo, muy chillón. Qué ganas de escucharme todo el tiempo hablar. ¿Por qué se torturan así? A ver, síganme la corriente por lo menos. Tienen media loca. Ok. No es que yo los tengo que torturar, sino que voy a hacer. Ok, muchachos,
¿Qué investigaron? ¿Qué es el gasto público, muchachos? ¿Para qué nos sirve? En sí, el gasto público es todo lo que se ha gastado en las empresas, bueno, el sector público que es el Estado, la Ujú. Secretaría, ¿Y cuál es el objetivo general de ese gasto, Chaparrita? ¿Por qué el Estado gasta? para proveer servicios a la sociedad. Exacto, para proveer servicios a la sociedad. Ojo, muchachos, los que hicieron su tarea, los que buscaron el concepto de gasto público, saben que hay dos tipos de gasto, o bueno, el gasto público, muchachos, tiene objetivos, ¿no? Uno es su gasto corriente, es decir, la manera en que va a operar el Estado, y va a tener su gasto operativo, el gasto en infraestructura, que es el que genera precisamente un bienestar para la sociedad. Ahora, ¿cuál es la definición tal cual, muchachos, del gasto público? Una definición técnica o apegada a las definiciones de las haciendas públicas, sobre todo de la hacienda mexicana. Entonces vamos a tener que es el gasto, de acuerdo con la hacienda pública mexicana, es el gasto o desembolso, muchachos, realizado por el Estado en la compra de bienes y servicios para su operación y para el desarrollo de un país. Ajá. O sea, el gasto público, muchachos, sirve para la propia operación del Estado, es decir, defensa, pago de sueldos, salarios, las cuotas de seguridad social que pagan, ahora sí que el Estado a los trabajadores del Estado, lo que es el ISSSTE, lo que es la seguridad, ahora sí que el ejército, muchachos, ellos son trabajadores del Estado y por ende reciben un salario, tienen prestaciones al igual que cualquier otro trabajador. Entonces, ese es el gasto que permite la operación del propio Estado. El otro gasto, ¿para qué sirve, muchachos? Precisamente es una clasificación en donde nosotros vamos a ver lo que es la infraestructura, los bienes, los inmuebles, cómo opera el Estado. Ahora, ¿cuándo funciona el gasto público o cuál es el objetivo del gasto público dependiendo de las escuelas de pensamiento económico? Vamos a tener, muchachos, que desde la perspectiva de la escuela clásica, de la escuela neoclásica, muchachos, ¿cómo? El papel del Estado en términos económicos debe ser limitado. Es decir, enfocarse en proveer aquellos bienes que el sector privado no de el sector privado no provee, así como sus funciones básicas, ¿no? O sus funciones tal cual del Estado. ¿A qué me refiero, muchachos? Bueno, la seguridad, el alumbrado público, parte de los sectores de salud, muchachos, parte de la educación, son esos bienes y servicios, muchachos, que el Estado debe de proveer y que el sector privado no lo va a proveer. ¿Estamos de acuerdo? Sus funciones básicas, bueno, la seguridad, muchachos, la operación del Estado, como dicen, la administración pública, ver que todo funcione correctamente, que no nos estemos matando los unos a los otros en teoría. Eso es las funciones básicas
para los neoclásicos y por lo tanto, muchachos, el Estado no debe de intervenir de manera activa o tan intromisiva en la actividad económica. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. maestra. Ajá. Sí, profesora. Ahora, ¿qué pasa con otras propuestas del pensamiento económico? Vamos a tener la escuela keynesiana, muchachos, y vamos a tener antes de la escuela keynesiana lo que se conoce como la hipótesis o ley de Wagner. Ujú. ¿Qué va a pasar con esta hipótesis con la ley de Wagner y con la hipótesis keynesiana, muchachos? Estas dos corrientes lo que señalan es la participación del Estado en la actividad económica, pero tienen una diferente perspectiva de análisis. ¿En qué sentido? Para Wagner se le conoce como uno de los primeros estudiosos del sector público fiscalista y señala que la intervención del Estado, muchachos, en la actividad económica es importante a medida que se da el crecimiento de un país. Es decir, a medida que una sociedad, hay que tener en cuenta que Wagner es un economista del siglo XIX, es del 1800, entonces él lo que señala es que el Estado debe de ir participando cada vez más, cada vez que se industrialice más un país, a medida que se va desarrollando un país, el Estado debe de intervenir más en la actividad económica, porque tiene que regular más y ofrecer un marco legal mucho más estable. De manera, muchachos, que va a llegar un momento en que el Estado va a comenzar a desplazar funciones del sector privado y las va a empezar a desempeñar el sector público, es decir, el Estado. Ojo, muchachos, no significa que el Estado va a quitar a todo el sector privado, sino que hay una evolución a la par. A medida que crece el sector privado, el sector público va a crecer y va a ir desplazando al sector privado en algunas, ojo, en algunas actividades. Entonces, esto tiene que venir acompañado precisamente de lo que les mencionaba, de una industrialización, tiene que venir acompañado del incremento, del bienestar y de las actividades culturales. Y es aquí donde viene precisamente la intromisión del Estado. A medida que un país es más rico, pues yo le tengo que dotar de más bienes, de más servicios a mi población. ¿Estamos de acuerdo? Debe de proporcionar ahora sí que servicios asociados a esa sociedad que se está modernizando. Y como les decía, como el sector privado está creciendo, muchachos, pues tiene que poner más reglas. En este caso, pues suprimir todas las externalidades. ¿Como qué externalidades? Como los monopolios, y generar un ambiente de competencia. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo de las lecturas que estaba revisando, muchachos, señala, por decir, el ferrocarril no tenía que quedar en manos de privados. El ferrocarril tenía que ser construido por el Estado. ¿Ustedes por qué creen que se aseveraba este ejemplo, muchachos? Que el ferrocarril, les digo, estamos hablando de las economías en el siglo XVIII, ¿por qué el ferrocarril debía ser construido por el Estado y no por el sector público? ¿Por qué creen que se planteaba esta idea? Para que el Estado lo explotara, Tal vez ¿no? porque Y les también cobraba a pudiera las usarlo la empresas. gente. A ver, uno me decía que porque las empresas le cobraban a la gente para que el Estado explotara y alguien me mencionó otra idea, pero no lo alcancé a escuchar bien, se encimó el audio. ¿Me pueden repetir la idea? Por favor. No Yo muerde. dije que, ay, perdón. No, dijo, adelante. Yo comenté que el Estado le cobraba a las empresas para poder transportar sus productos, ¿no? El Estado le va a cobrar a las empresas. Ok, muchachos. ¿Qué pasa con esta teoría? Y está bien lo que están señalando, ninguno de ustedes está mal, ni todos los argumentos son correctos, ni todos los argumentos son incorrectos. ¿Qué pasa con esta propuesta? Para Wagner, muchachos, la idea de que el Estado
fuera el que, ahora sí que el que desarrollara los ferrocarriles tenía que ver con una conducta antimonopolio. Si yo dejo que un privado, muchachos, comience a construir los monopolios, los ferrocarriles, ¿es una inversión como de 3 pesos, muchachos, o es una inversión importante? No, A es ver, una inversión importante porque es una, también es a largo ajá, plazo que te va es a una, servir para muchos años. a ver, Chaparrita, no le escuché bien al final, me decía que es una inversión importante, que es una inversión a largo plazo, y lo último sí ya no le alcancé a escuchar. Ah, que porque también le va a servir a varios años, o sea, a varias generaciones. A Es la varias generaciones. Ah, ok. la- Muchas gracias, hija. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Su compañera lo está diciendo, no es una inversión barata, es una inversión a largo plazo, le va a servir a varias generaciones. Hija, contigo. Ahora sí que déjeme ver su nombre, porque me aparece nada más su abreviatura y no ve cómo se llama. Abigail, perdón. Abigail, si tú vas a construir un ferrocarril, vas a invertir tu capital, vas a construir las birrias férreas y vas a poner tu locomotora y el carbón y hay que conectar una ciudad y tienes que volar un cerro. Ajá. ¿Tú vas a permitir que otras empresas se aprovechen de lo que tú estás haciendo? ¿Les vas a ofrecer ventajas a esas empresas o vas a querer obtener ganancias para recuperar lo que invertiste? Exacto, tengo que recuperar mi inversión inicial y seguir creciendo, porque si no les estaría vendiendo mi idea como tal, bueno, ya les estaría poniendo en charla de plata todo. Así que Eh, pues básicamente sí tendría que ujú. tener un tope ahí. Ahí como que dices, espérate. Eso es lo que pasa, muchachos. Y Abigail está en lo correcto. No es que sea un ser malvado y se quiera aprovechar de las carencias de los demás. Es una inversión importante, tiene que obtener ganancias. Y si Abigail ya hizo un desembolso, obvio, le va a poner. Si tú ves, Abigail, que otra empresa va a decir, ay, pues es que tú ya dinamitaste el cerro, pues yo pongo otro ferrocarril al ladito. ¿Tú lo permitirías? Claro que no, porque pues ya hice mi gasto, ya hice mi esfuerzo por derribar ese cerro. Entonces, págame ahora sí te dejo utilizarlo, pero págame. Como la otra empresa va a decir, ay, pues yo no te quiero pagar, pues ya lo volaste, o te voy a dar una participación mínima, empiezan los monopolios. ¿Qué va a pasar? Ah, pues que Abigail va a tener el monopolio del tren que va de México a Chihuahua, vamos a poner esa distancia, ¿no? Y entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando hay monopolios, ajá, la los precios, ¿cómo son, muchachos? ¿Más altos o más bajos de lo que deberían ser? Cuando hay un Más monopolio, altos. más altos. Y si los precios son más altos, ¿esto fomenta la competencia o inhibe la competencia? Cuando hay un monopolio, perdón, Inhibe la competencia. inhibe la competencia, muchachos. Desde esa perspectiva, no es de que el Estado, lo que dice Wagner, no es que el Estado vaya a desplazar a todo el sector privado, sino que va a haber actividades que por su naturaleza el Estado las va a tener que proveer, ajá, para evitar precisamente estos monopolios. ¿Sabes qué? Ni lo hace Abigail, ni lo hace Axel, no lo hace Uriel, lo voy a hacer yo. Ajá. Lo voy a hacer yo para que no se estén peleando, yo voy a poner los precios, son ingresos para el Estado. Y entonces, entre más cosas me demande el sector privado para poder operar, pues yo voy a tener que empezar a hacer más y más cosas como parte del Estado. Esa es la hipótesis de Wagner, muchachos. ¿Cuál es la diferencia con la hipótesis keynesiana? ¿Ustedes han escuchado hablar de Keynes, muchachos? Hacía en su materia de análisis macro, economistas. Sí, maestra. A ver, ¿quién era Keynes? Platíquenme tantito. Nada más poquito de lo que se acuerden, no quiero la bibliografía, la biografía del señor, nada más. ¿Por qué es importante Keynes para Ajá. Que él creía que el gobierno debe impulsar al 100% a la población, la economía de la población.
Hay una intervención, exacto, Chaparrita. ¿Qué pasa con Keynes? Perdón, está ladrando mi perro. ¿Qué pasa con Keynes, muchachos? Keynes no es de que hable nada más de, es que el Estado debe de intervenir, perdón, debe intervenir en la actividad económica. El debe de es otra cosa. Con Keynes, muchachos, niños, se vale decir no sabemos, nada más contesten. Maestra, es que Maestra, creo que se trabó. Les Maestra, se trabó y se quitó todo. Perdón, muchachos. Que si sabían, muchachos, qué pasó en 1929. Es que se me desconectó el internet un momento, perdón, muchachos. ¿Qué pasó en 1929? La Gran Depresión. La Gran Depresión. ¿Y cuál era la característica de la Gran Depresión en términos físicos, muchachos? ¿Había empleo o había mucho desempleo? Desempleo. Mucho desempleo. Había mucho desempleo. ¿Había producción o no había producción? Según yo, sí. Había producción, pero no había empleo. Es decir, había una crisis de sobreproducción, muchachos. Había muchos productos. Oye, pero si hay muchos productos se deben de consumir. El problema, muchachos, de la Gran Depresión fue lo siguiente. Había muchos productos. Ustedes son empresarios. Si ustedes tienen muchos productos, muchachos, y se les empiezan a llenar sus inventarios, ¿qué van a tener que hacer para vaciar esos inventarios? ¿Venderlos a su precio o bajar el precio? Si se les están llenando los inventarios. Bajar el precio. Bajar el precio. Ahora, ya bajaron el precio. Segunda pregunta. ¿Tiene razón de ser que ustedes sigan produciendo más productos para seguir llenando los inventarios o dejan de No. producir? Dejamos de producir. Dejan de producir. Entonces, ¿van a cerrar de tajo su fábrica o empiezan a correr personal? Correr Pues por personal. nuestra vida deberíamos Empiezan a correr a las personas. Y vamos a suponer, muchachos, que yo soy su 21ª trabajadora. Yo trabajo para todos ustedes. Bueno, sí es cierto. Y ustedes me corren, pero a la vez de que soy su única trabajadora, también soy su única consumidora. Si ustedes me corren, muchachos, voy a poder comprar los productos que ustedes están haciendo o que estaban en el inventario. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí me explico? Ahora sí que nos estábamos disparando en el pie. Corrías a las personas, esas personas se quedaban sin dinero y a pesar de que los precios pues estaban bajando, muchachos, es como decirles, oigan, les vendo una pantalla plana en $1. Sí, qué padre, qué barato, es $1, pero si ustedes no tienen dinero, ¿importa que cueste $1 o que cueste 100? No. porque no tengo. Exacto, no importa que cueste 1, que cueste 100 o que cueste 1000, de todas maneras, no tengo el dinero. Eso es lo que pasa con la crisis del 29. Y aquí viene, muchachos, viene un contexto histórico, se viene la Segunda Guerra Mundial, se profundiza la crisis en el 33, en el 36 Keynes publica su obra, pero sobre todo, muchachos, ¿qué pasa en este sentido? Keynes, al publicar en el 29 la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, habla precisamente del papel del Estado. Y vean la diferencia que vamos a tener con Wagner. Wagner habla de que el Estado debe de participar a medida de que la economía crece. Keynes dice que el Estado debe de participar en la actividad económica cuando ésta está en crisis. Sí, muchachos, para Keynes, muchachos, la intervención del Estado era necesaria en ese contexto de crisis. ¿Por qué? Porque la gente no estaba consumiendo. Entonces viene el famoso ejemplo que todo mundo pone en los libros de texto y hasta nosotros como maestros. Vamos a hacer hoyos y a tapar hoyos. Ustedes son ese Estado y me van a contratar a mí para que en el día me ponga a hacer baches. Si ustedes me contratan para hacer baches, muchachos, ¿qué me tienen que dar a cambio?
El salario. Dinero. Dinero, mi salario. Y si yo ya tengo mi salario, muchachos, ¿puedo comenzar a comprar bienes? Sí. Sí, ahora yo ya tengo trabajo. Vamos a pensar en Axel. Axel lo van a contratar para tapar los baches que yo hice en el día. Él los va a tapar en la noche. ¿Qué van a tener que hacer con Axel, muchachos? ¿Le van a pagar o él va a trabajar de a gratis? Le van a pagar. Le van a pagar. Y si le pago a Axel, ¿qué va a tener Axel? ¿Un qué? Salario. ¿Y qué va a hacer con ese salario si antes no lo tenía? Comprar bienes y servicios, ¿no? Va a comprar bienes y servicios. ¿Y qué va a pasar, muchachos, si empezamos, no solamente somos Axel y yo, sino empezamos a ser más y más personas que empezamos a tener un trabajo, empezamos a consumir? Si se comienzan a vaciar los inventarios, muchachos, ya sacaron todos sus inventarios. ¿Qué van a hacer ustedes como empresas? Ya no tienen inventarios, ya se acabaron. Volver a producir. Y si van a volver a producir, ¿qué van a tener que hacer con su personal? ¿Van a seguir con poquito o con Van a nulo? contratar más gente, ¿no? O sea, Van a reactivar los empleos. volver a generar empleos. ¿Y qué pasa con la actividad económica, muchachos? Se reactiva. Vean la diferencia en estas posturas. Wagner habla de que el Estado va a la par del desarrollo del país. A medida que crece nuestro país, a medida que se industrializa, el Estado debe ir a la par, debe ir creciendo y en algún momento desplazar al sector privado, ojo, no en su totalidad, en algunas actividades, y las tendrá que ofrecer el Estado. ¿Qué pasa con Keynes, muchachos? Igual, Keynes reconoce la importancia del Estado en la actividad económica, pero como una medida contracíclica, es decir, es para reactivar la economía. Una vez que se reactiva la economía, muchachos, el Estado debe ir retirándose de la actividad económica porque ya la pueden volver a hacer los privados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí va quedando claro, muchachos? Un poco como el socialismo y capitalismo, No, porque está diciendo que el Estado tiene que dar todo, bueno, que Keynes tenía que dar todo, el Estado lo tenía que dar sin intervención de terceros. no, Estamos, no, Chaparrito. Ahí sí me está confundiendo escuelas completamente diferentes. El socialismo es que no hay como tal, nunca ha habido socialismo como tal en la realidad, hijo, si le he de ser sincera. El socialismo es una evolución de la sociedad, valga la redundancia, en la cual se plantea una dictadura por parte del proletariado, en la cual el Estado se mantiene como parte de las estructuras de la burguesía, de una sociedad capitalista, y conforme nosotros vamos adoptando conciencia de clase, el Estado, el ejército y todos esos aparatos represores de una sociedad burguesa desaparecen. Y no es anarquía, aguas con eso. Entonces es completamente diferente. El Estado no es, en el socialismo, hijo, el Estado no debe proveer las cosas, sino que todos debemos de trabajar para que todos tengamos las cosas. No sé si me explico. pero el Estado te da ahora sí que te ofrece a ti ahora sí que te dice, trabaja en esto y haz esto, haz esto, haz esto. No tienes que buscar ahora sí que no tienes que tú desear qué es lo en qué es lo que quieres trabajar. No tienes esa. No. En el socialismo, muchachos, no es que el Estado tenga que decirte en qué tienes que trabajar. Lo único que vigila el Estado es que, ¿cómo decirles? En este momento, la computadora en la que yo estoy trabajando, ¿de quién es? ¿Mía o de todos, muchachos? Usted. Es mía, ok. En el socialismo, muchachos, la computadora con la que yo estoy trabajando es de todos. Es mía, es de cada uno de ustedes. Y en el socialismo no se habla de que yo te tengo que decir que tienes que producir. En el socialismo se habla de una división del trabajo, muchachos, en la que todos somos iguales. Todos vamos a trabajar
Y lo único que no existe, ojo muchachos, es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Tierra, trabajo y capital. Ajá, esa es la propiedad privada de los medios de producción. El Estado se encarga en el socialismo, muchachos, de ver que ninguno se apropie de esos medios de producción. Sí queda claro, y el Estado los administra. ¿Hasta cuándo los va a administrar el Estado, muchachos? Hasta que todos nosotros desarrollamos algo llamado conciencia de clase. No importa que yo sea el CEO, muchachos, de Televisa. ¿Soy dueña de Televisa? No, Pero tengo un super sueldo. no importa, sigues trabajando para la empresa, entonces más bien eres más bien eres un empleado de alguien que está por arriba de ti y eso, pues no. Más bien lo que importa ahí es que tu gran salario lo gana 2 veces más el dueño de la empresa, entonces, por ende, pues nada más eres alguien con una falsa conciencia de clase. Exacto, chaparrito. Sí, Avi, no te preocupes, reinicia, no te preocupes. Eso es lo que pasa. En el socialismo, el Estado se encarga, ojo, de fomentar entre todos que no porque seas el doctor, eres más que el señor que hace la limpieza. Sí, estudiaste, sí, tienes un grado académico, pero no por ello eres más que el señor que hace la limpieza. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Esas son las ideas del socialismo. Y ojo, en el socialismo, muchachos, les voy a decir la verdad. El socialismo nunca se ha implementado. Es una utopía. Si ustedes revisan los documentos de la URSS, la estructura de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, si ustedes ven a Cuba, si ustedes ven a Vietnam, si ustedes ven a China, muchachos, si ustedes ven a Corea del Norte, el Estado se ha apropiado. El Estado es el que decide. ¿Deciden los trabajadores o el Estado? El Estado. Entonces no es socialismo. ¿Sí queda claro, niños? Y en socialismo, ojo, en el socialismo no implica que todos sean pobres, muchachos. El socialismo implica que todos tengamos un nivel de vida, pues, decoroso. Es más, ni siquiera hablar de conformismos, porque no es de hablar de conformismos, sino que todos tengamos las mismas oportunidades y que el suelo sea parejo para todos, de que no porque el señor de la limpieza sea exactamente el señor de la limpieza, no pueda acceder a tener una buena casa, no pueda acceder a tener un automóvil, no pueda acceder a tener bienes de marca. ¿Sí me explico, chicos? Sí. ¿Sí? Aguas con eso. Es un poquito confuso y si nos ponemos a explicar eso no acabamos nunca. Pero sí, muchos tienden a asociar la intervención del Estado en la actividad económica con el socialismo. Muchachos, ¿me permiten un segundo para escuchar un mensaje de la directora de carrera? Sí. Sí, Miss. Sí, Un adelante. minuto Sí. nada más.
Ok, muchachos, perdón. Luego platico con ustedes. Entonces les decía, vamos a tener estas dos teorías de estos dos planteamientos de que desde la perspectiva neoclásica vamos a tener que el Estado no debe de intervenir o debe de tener una participación limitada, y vamos a tener el planteamiento de la ley de Wagner y el planteamiento de la hipótesis keynesiana. ¿Sale, muchachos? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Un segundo, muchachos, se están moliendo. Un segundo. Perdón, chicos, una disculpa, estaban moliendo allá afuera. Ahora, con base en esto, ¿qué vamos a tener nosotros? Ahora sí, vamos a tener lo que es la ley de Wagner y lo que es la hipótesis de Keynes. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, maestra. Entonces, vamos a hacer cuadrito. La ley de Wagner. Maestra, ¿está compartiendo pantalla? Sí, hija. ¿Sí? Sí, Ah, ustedes... es que a mí no me aparece. ¿Todos pueden ver la pantalla o nada más es con su compañera? Sí aparece, No, a mí tampoco me aparece. A ver, voy a dejar Yo de sí la puedo compartir. ver. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver. Y déjame apagar mi cámara porque creo que también eso está viciando un poco esto. A ver. Entonces, ¿qué vamos a tener con la...? Ahora sí, ¿ya se alcanza? Ya, muchas gracias. ¿Sí? Ok, muchachos, rápido, anuncio rápido. Les pedí un minuto para hablar con mi directora académica. Ustedes siguen en línea porque la materia es multicampus, ¿sale? Entonces, esta no regresa. ¿Sí? Nada más era para aclarar eso. Las materias que regresan a campus, muchachos, son las que mayoritariamente tienen alumnos de Cuitláhuac, ¿va? Sí, maestra. Nada Sí, más. maestra. Una disculpa. Ahora sí que estamos corriendo con eso. Entonces, ¿qué vamos a tener con la ley de Wagner? Ajá, esta establece que entre mayor sea el ingreso nacional, coma, mayor será el tamaño del sector público. También esta ley, muchachos, se conoce como la ley creciente de la creciente expansión pública o ley de crecimiento de los gastos públicos. Con cualquiera de estos nombres, muchachos, también la pueden encontrar. Eso es el mismo planteamiento. Ahora, con base en lo anterior, el sector público pasa a la actividad privada
coma, pero, ojo, no hay un control absoluto. Eso es muy importante, muchachos. Dice Wagner, sí desplazamos al sector privado, pero no en su totalidad. El sector privado ahora sí que sigue cumpliendo una función importante, simplemente que vamos creciendo y vamos desplazando algunas actividades. Lo que les decía, aquí, muchachos, lo de la industrialización. Ajá. Pues a medida que se va industrializando la sociedad, decía, pues el Estado tiene que mantener de manera eficiente la economía. Ujú. Vamos a verlo así, muchachos. Hasta hace poco, ¿quién es más eficiente proveyendo de energía eléctrica? ¿El sector privado o el sector público, muchachos? ¿Cuál fue su pregunta, perdón, profesora? ¿Quién es más eficiente proveyendo de energía eléctrica? ¿El sector público o el sector privado? En nuestra experiencia, pues es una empresa Privada, ¿no? privada. Ajá. ¿Funciona bien? Muchachos, ¿funciona bien esta empresa privada? Sí, ¿no? ¿Sí? No sé ustedes, a ver, díganme cómo les va con la luz en sus casas. Bien. No ¿Bien? funciona. Dicen unos funciona Igual bien, a mí. otros funciona mal, ¿no? Pero está muy cara, ¿no, maestra? Está muy cara. Entonces, aquí viene ese desplazamiento. Que el sector público provea la energía eléctrica. ¿Para qué? Para que cubra a todos los individuos de esta sociedad, garantizando que sea eficiente. Los combustibles, muchachos. Ahora vámonos con la otra cara de la moneda. Pemex, ¿es una empresa privada o pública? Privada. ¿Pemex es privada, muchachos? Es No, público. perdón, pública. Es una empresa No, es pública. pública. Es pública. ¿Cómo funciona Pemex? Muy mal. Entonces, aquí, muchachos, es literal prueba y error. No hay una receta mágica. Sería tonto de mi parte decirles, miren, muchachos, si en estas actividades las desempeña el Estado, esas van a funcionar bien, y estas, si las desempeña el sector privado, estas van a funcionar bien. Esto va a depender de cada una de las economías, muchachos. Ajá. Eso depende de cada país, de cada economía, del tamaño de la población, nuestros usos y costumbres, toda nuestra idiosincrasia, muchachos, tiene que ver con ese funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso aquí les estoy poniendo que el sector público, pues no tiene el control total sobre la población. Entonces, para Wagner, las razones para la participación creciente del Estado son 3. Entonces, para Wagner, es que aunque no lo crean, tengo mi libreta de apuntes, ¿eh? No me ando ahora sí que tengo que preparar clase al igual que ustedes, tengo que anotar lo que les tengo que dar. Pues me ando peleando con mi cuaderno. Uno, la industrialización. Con el fin de mantener el funcionamiento Déjenme hacerlo más chiquito el pizarrón para que quede bien.
No, ya me emocioné. ¿Ahí alcanzan a ver bien, muchachos? Sí, Miss. Vamos a Sí. tener que, ¿por qué otra razón el Estado debe de participar, muchachos? El incremento de los servicios del bienestar. Y ojo, muchachos, esto es muy importante. Y la cultura. Ajá. Es decir, el incremento de las funciones redistributivas. Recuerden que el Estado, muchachos, cumple una función de redistribuir. Ajá, le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Es más, el principio de las finanzas públicas, muchachos, o de la hacienda pública en términos generales, se basa en el principio de progresividad. Le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Muy a la Robin Hood. Pero ojo, no nada más es quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino que voy a empezar en ese sentido de Robin Hood a brindarle condiciones que le permitan a esa población salir adelante y entonces sí ir nivelando la carga tributaria. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de México, muchachos, se escucha horrible, pero en el caso, ¿han escuchado eso de que en México, o esa frase que muchas veces han estado poniendo en Facebook y todas estas redes sociales, de que en México el pobre es pobre porque quiere? Porque no tiene ambiciones y no sé qué tanto y se... Sí, Bueno, muchachos, eso es mentira. En México naces pobre, te mueres pobre. No es porque no quieran trabajar, no es que estén esperando a que les caiga el dinero del cielo, no es que estén esperando a que el gobierno los mantenga, muchachos, es que la población carece de las oportunidades que le permitan salir de la pobreza. Y no es que no las quieras buscar, porque tampoco es, es que no las quieren buscar, no, es que no las hay. Dicen, es que yo he escuchado a varios de sus compañeros, es que mi familia salió de un pueblo bien humilde. Sí, hijo, ¿uno de cuántos? Entonces, aguas con ese tipo de aseveraciones, muchachos. En México, por desgracia, naces pobre y en la gran mayoría de los países de América Latina, muchachos, esa es nuestra condición. Nacemos pobres, nos morimos pobres. Eso, muchachos, esas son las funciones redistributivas. Brindar un suelo más parejo para que entonces pueda salir de esas condiciones de pobreza. ¿Sale? La tercera condición, muchachos, es que el Estado debe proporcionar capital, financiar proyectos asociados a una sociedad industrializada. Vuelvo a hacer hincapié, muchachos. Esto tiene que ver con una economía del siglo XIX. Que decían, oye, si yo quiero que mi país se industrialice, voy a poner carreteras, voy a poner puentes, voy a poner alumbrado, drenaje, escuelas, hospitales, todo lo necesario para que mi sociedad se vaya industrializando. Y ojo, con esa idea de financiar esos proyectos asociados a una sociedad industrializada, vamos a tener, muchachos, que con esto se busca suprimir o neutralizar los monopolios. Por decirlo de las carreteras, muchachos, si las hacen los privados, ¿qué van a hacer con esas carreteras? Hace un momento lo decía Abigail. ¿Qué va a pasar con esas carreteras, muchachos? ¿Las van a dejar que todos las utilicen o solamente los que puedan pagar las utilicen? Solo los que puedan pagarlas. Solamente los que puedan pagarlas. Y entonces los que quieran transportar sus mercancías y expandir sus negocios, pero están limitados de dinero para usar esas carreteras,
¿Qué va a pasar con ellos, muchachos? ¿Van a quedar incluidos en ese proceso de integración o los vamos a excluir? Se van a excluir. Se van a excluir y entonces, pues no, así no se vale, que el suelo sea más parejo. Por eso, muchachos, el Estado debe de proporcionar esos estados, esas obras de infraestructura. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, Sí, maestra. Conste. Ahora, ¿qué pasa con la hipótesis keynesiana? Ahora sí, la hipótesis keynesiana. Considera que la intervención del Estado es necesaria, para revertir la tendencia del ciclo económico y reactivar la economía. Ahora sí que a grandes rasgos, muchachos. Lo que les decía hace un momento, para Keynes, el Estado debe de participar cuando la economía esté en crisis. ¿Por qué? Esto lo van a ver en otras materias más a detalle, muchachos, pero ¿qué plantea Keynes con esta hipótesis? Permítanme un momento. Ahí está. Ok. ¿Ustedes saben cómo va el ciclo económico, muchachos? ¿Han visto una gráfica del ciclo económico? ¿O no? No, profesora. ¿No? Ok. No, maestra. ¿No? ¿Más o menos? Cuando llevaban análisis económico, ¿se acuerdan cuando les enseñaron a análisis macro, ¿se acuerdan cuando les enseñaron a calcular las tasas de crecimiento? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Cuando ustedes graficaban sus tasas de crecimiento, veían cómo se iba comportando su variable, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, lo que vamos a tener nosotros, muchachos, es lo siguiente. Voy a tener el tiempo en el eje de las X, año 1, 2, 3, 90, 1000, lo que sea. Y en el eje de las Y voy a calcular mis tasas de crecimiento, es decir, el comportamiento de mi variable con respecto a un periodo inmediato anterior, ¿sale? Lo voy a hacer, ahora sí que sencillo, muchachos. Ahora sí que disculpen lo chueco de las líneas. Voy a tener esto. ¿Qué pasa? Este es mi ciclo económico. Acuérdense que esto sería la recuperación. Aquí voy a tener el auge. Esto cuando empieza a caer, muchachos, es la recesión o contracción. Es cuando empieza a caer la actividad económica. Y aquí voy a tener la crisis. Y otra vez aquí se da la recuperación. Aquí algunos hablan de la expansión. Algunos autores hablan de aquí de una fase intermedia de expansión y que esta parte es recuperación y otra vez el auge y se vuelve a repetir el ciclo económico. Cuando fue la crisis de 1929, muchachos, pues háganse de cuenta que así iba la economía. Cayó y se queda por aquí. Y en lugar de tener esta recuperación que se ve aquí, pues teníamos una onda más larga. ¿De qué habla esta intervención de Keynes? Que tu economía lo voy a poner con verde, muchachos. Está así, va la crisis, va el auge y en el momento, muchachos, que empezamos a caer en términos de la actividad económica, cuando yo empiezo a tener este inicio de la recesión o contracción, el Estado va a intervenir y lo que va a hacer es evitar precisamente esa crisis, muchachos, va a evitar que nosotros caigamos en esa recesión.
Mi ciclo económico, muchachos, el que está en verde, ¿se parece al que está en rojo? Chicos, la línea verde que dibujé, ¿se parece siquiera No. tantito a la que está en rojo? No, no se parece. No, al Nada principio. que... No, profe, no. Al principio sí, pero ya después no. Esta es la idea, muchachos, de la activación económica. Es más, que decía Keynes, bueno, ya pasó, ya estamos aquí. Bueno, si ya estás en crisis, en lugar de que la crisis sea precisamente de todo este ancho, bueno, vamos a seguir en crisis, pero ¿qué te parece si se corta por aquí? Es lo mismo, esta onda amarillita más recortada que la línea roja, muchachos, o nada que ver. Es lo mismo 3 años de crisis a 20 años de crisis. No, maestra. Nada No, no que es lo ver. mismo. No es lo mismo. Sé que suenan tontas esas preguntas, muchachos. Si no, maestra, nada que ver 3 con 20 años, ¿no? Pero es lo que quiero que vean, muchachos. No hay punto de comparación. Yo no puedo comparar 3 años con 20 años de recesión económica. No puedo calcular, no puedo comparar una tasa de crecimiento que haya reducido a lo mejor de un 8% a un 6% a decir tengo una tasa de crecimiento negativa del menos 18.9%. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí, muchachos, es donde viene la intervención del Estado. El Estado debe de fungir esta función del tercer ente en discordia, muchachos, y cumplir esa función de proveedor de bienes y servicios y también de comprar bienes del sector tal cual, del mercado de factores y del mercado de productivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, conste. Entonces, muchachos, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos escuelas? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Ya lo puedes subir. ¿Sí? Entonces vamos a tener Pues muchachos, déjenme cambiarles el color. Con base en lo anterior, la diferencia entre la ley de Wagner, la hipótesis para Wagner, el crecimiento, una sociedad del crecimiento, industrializada, implica un incremento del gasto público. Para Keynes, el gasto público es necesario para reactivar, para incentivar el crecimiento. ¿Sale, muchachos? Esa es la diferencia entre estas escuelas, pero ambas reconocen la importancia del sector público. A diferencia, muchachos, de la escuela clásica y no clásica, que hablan de un Estado con una participación limitada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero un minuto?
No, espera, maestra. Claro que sí. ¿Se puede esperar tantito? Claro que sí, chaparrito. Ustedes me dicen cuando ya, niños. ¿Ya, niños, o todavía me espero un poquito más? Yo ya. ¿Ya? Ya, maestra. Ya, maestra, gracias. No, ¿de qué, chicos? Déjenme cambiar el pizarrón. Ya está. Es que no me deja cambiar. Ahora, ¿qué vamos a ver, muchachos? Reconociendo precisamente esta importancia del Estado en la actividad económica, ya sea con la ley de Wagner, porque nuestra sociedad creció, o ya sea con la hipótesis keynesiana de por qué la sociedad necesita reactivarse. Eso es lo que pasa cuando la computadora los odia. Vamos a tomar en cuenta lo que es el gasto público. Y antes de empezar, muchachos, ustedes ya me dijeron qué era el gasto público. Ahora, ¿por qué es importante el gasto público? ¿Ustedes qué encontraron que era? Además del desembolso, ¿para qué sirve el gasto público? A ver, ¿qué encontraron? ¿O cómo se clasificaba el gasto público, muchachos? ¿Qué encontraron de las clasificaciones? ¿Qué me pueden contar de su tarea? Yo encontré que ¿Se clasifica? en 4. Primero, ¿quién me dijo? Creo que fue. A ver, Fernando, se clasifica en 4. ¿Cuáles eran esas Es el gasto clasificaciones? corriente, el Ajá. gasto de capital, el gasto de transferencia y el gasto de inversión. Ok, esa es una clasificación. Esa clasificación que encontraste, Chaparrito, ¿a qué clasificación corresponde? Les voy a... Ajá. A ver, muchachos, un segundo. Permítanme un segundo.
Perdón, niños, una disculpa, es que estamos con lo del regreso a clases y y yo sé que es su hora de clase, una disculpa, discúlpenme muchachos, pero estamos corriendo con los chicos, por eso les preguntaba hace un momento si ustedes regresaban y luego le dicen que no regresan porque son multicampus y los que son de Cuitláhuac al 100%, que esas sí regresan, entonces estamos vueltos locos todos. Una disculpa muchachos por tomarme estos minutos de su clase. Entonces, Fernando, tú me decías que encontraste cuatro rubros para clasificar el gasto. Te preguntaba a qué correspondía esta clasificación. ¿Por qué, muchachos? Porque se puede clasificar con diferentes criterios. Esa clasificación que tú me diste, ¿a qué criterio corresponde? Si es que lo encontraste, chaparrito. Bueno, bueno, el criterio no, como que no no lo especificó dónde lo encontré. Ah, ok. No te preocupes, hijo. Es correcta la clasificación que tú me das y esa clasificación que tú me das corresponde a lo que se llama clasificación o criterio económico. ¿Alguien más encontró algo distinto a lo que encontró Fer? Yo encontré Ujú. institucional, económica, por objeto del gasto, por finalidades y funciones y por ubicación geográfica. Perfecto, chaparrito. Esos son los criterios. Ajá, Yo esos. encontré el mismo, maestra. Esa va por criterios. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ojo, ¿por qué tenemos todas estas clasificaciones del gasto y no hay una sola? Porque, ahora sí que yo también me tengo que poner a estudiar, muchachos, revisando, encontré ¿cómo se llaman estas cosas? Una infografía precisamente del presupuesto y lo que dice esta infografía, muchachos, es que estos diferentes criterios para clasificar el gasto público cumplen para responder 3 preguntas. ¿Quién se gasta y en qué se gasta el presupuesto, muchachos? ¿O quién está ejerciendo ese gasto? Ajá. Entonces, por eso hay estas diferentes clasificaciones. Entonces, vamos a tener, muchachos, nos vamos a pegar al esquema más tradicional. Ahora sí que al más tradicional, porque este va cambiando, muchachos. La hacienda del 2016 no es la misma que la del 2020 y la que del 2021. Y con esta administración me perdonarán, pero todo mundo anda vuelto loco. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Ahora sí. ¿De qué color quieren que les escriba? A ver, escojan el color de la letra, por lo menos. Ahí tienen la gama de colores, rosita, morado, verde, fosforescente, naranja. Les voy a poner yo entonces rosita. Está morado. Morado conste, ya dijeron morado. Eso. Aunque se escojan el color de la letra, muchachos. Entonces, vamos a tener que, en función de lo anterior, se reconoce la participación del Estado en la actividad económica es importante. Ajá. Para el crecimiento y el desarrollo de un país. Por lo tanto, saber en qué se destinan los ingresos de un país es relevante. Entonces vamos a tener de manera que el gasto público se clasifica en diferentes criterios. Entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios? Vamos a tener, muchachos, el criterio económico o clasificación económica. Ajá. Vamos a tener el criterio clasificación administrativa
el criterio por objeto del gasto, es decir, en qué me lo estoy gastando, y vamos a tener el criterio funcional. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ojo, estas pizarras ya saben que yo se las paso clase tras clase. Les voy a ser sincera, para no atiborrarles el pizarrón de conceptos y estar haciendo esto, hice unos mapas, unos cuadros sinópticos, para no estarlos llenando y perder más tiempo y que ustedes pudieran tener estas clasificaciones. A lo mejor ahorita se ven chiquitos en la pantalla, pero yo les voy a pasar los documentos en PDF, así que ustedes tranquilos, van a tener toda su información para que la puedan consultar. Ustedes me dicen cuando pueda quitar el pizarrón e irme a estos documentos. El señor del pan. Espero no se escuche, pero el señor del pan anda con su musiquita. No, no se escucha, maestra. No se escucha, qué bueno. Ahí se escucha el panadero con el pan. Hasta acá se escucha. Por eso digo, ay, qué pena. Ahora sí, ¿ya puedo quitar el pizarrón, chaparritos, o me espero otro poquito más? Yo ya, mis. ¿Ya? Ya, ¿Todos profesor. ya? Ok, entonces déjenme pasarme acá. Ocultar Open Board, ocultar esto y déjenme abrir este de aquí. No se preocupen, chicos, les digo, yo les voy a pasar todos los mapas. Estos mapas, muchachos, obvio no me los inventé yo, los saqué del libro de José Ayala Espino y de información tal cual de la Hacienda Pública de nuestro país, así que esa sería la fuente. Entonces vamos a empezar, déjenme hacer más grande esto y ponerlo en ver, vista, pantalla completa. Ahí está. Espero se alcance a ver bien. ¿Se ve muy chiquito, muchachos? No se alcanza a distinguir, ¿verdad? ¿Ahí se alcanza a ver bien, muchachos? Sí, ya se ve. Ahí Sí, lo Miss. voy a poner así. Si lo alcanzan a ver y lo voy desplazando, ¿sale? ¿Cuál es la primera clasificación que vamos a ver, muchachos? Ahora sí que ya no las abrí en orden. Vamos a empezar con la clasificación funcional. ¿Qué es esta clasificación funcional? Como se los estoy poniendo aquí, muchachos, clasifican los gastos según el fin para el cual se realizó el gasto concreto, es decir, en qué me estoy gastando el dinero, tal cual. Lo que decía su compañero, vamos a tener una subclasificación. Esta se va a dividir en servicios generales, servicios comunes, servicios sociales, muchachos, servicios económicos, como vean, y gastos no clasificables. Así tal cual, es que no lo puedo meter en carreteras y esto. En los servicios generales, muchachos, como su nombre lo dice, es para la funcionalidad del propio Estado, es decir, estamos hablando de la administración general, secretarias, la señora de la tienda, los limpieza, todo eso, muchachos, lo que permite la operación de las secretarías, lo que permite la operación de las oficinas públicas, eso va aquí en administración general. Todo eso entra aquí. Gastos de defensa, muchachos. El ejército, la policía, todas las instituciones que permiten salvaguardar la seguridad de una sociedad, en este caso de nuestro país, va aquí en gastos de defensa. Y los gastos de justicia política, muchachos, los tribunales, los jueces, todo eso es parte de la propia operación del Estado. ¿Estamos de acuerdo? No se preocupen por copiar ni muchísimo menos. Yo se los voy a pasar. Lo hice precisamente para no estar perdiendo tiempo ni atiborrarlos tanto con texto. Ajá. ¿Qué vamos a tener con los servicios comunes, muchachos? Su mismo nombre lo dice. Aquí vamos a tener el gasto, muchachos, en infraestructura. ¿Y qué vamos a tener? Lo que son las carreteras y vías de comunicación. Recuerden que generalmente esto es provisto por el Estado.
el abastecimiento de agua, saneamiento e incendios, muchachos. También es parte del Estado. Aquí en otros servicios pueden venir lo que son algunas actividades culturales, recreativas, ¿estamos de acuerdo? Pero hasta ahí. Y aquí, ahora sí, muchachos, servicios sociales. ¿Qué otros, en qué otra cosa se gasta el dinero? En educación, en salud, en seguridad social y otros servicios. Y aquí viene la diferencia entre otros, muchachos. Como dice, es funcional según el fin en que se está gastando. Aquí ya vemos, muchachos, que estamos hablando de los sectores económicos. ¿Cuánto se está gastando en agricultura y recursos no minerales? ¿Cuánto se estaría gastando en el sector energético, en el sector minero, la industria, la construcción, en la industria del transporte y telecomunicaciones y los otros servicios económicos? Esta, muchachos, se conoce como la clasificación funcional. ¿Dudas de esta clasificación? ¿Alguien encontró este tipo de clasificación, muchachos, o nadie? Yo No, no vi. maestra. ¿Nadie? ¿Dudas de cuál es esta clasificación funcional, muchachos? Acuérdense, la clasificación funcional tiene que ver con el fin del gasto. ¿Para qué lo estoy utilizando? ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. ¿Puedo cambiar maestra. la hojita? No se preocupen estos, yo se los voy a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la clasificación administrativa. Esta creo que sí me quedó más chiquita. ¿Se alcanza a ver? ¿Puede acercarme un poquito más, de favor, maestra? Claro que sí, chaparrita. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? Perfecto, maestra, gracias. No, ¿de qué, hija? ¿Qué vamos a tener con la clasificación administrativa? Aquí, muchachos, tiene que ver con las asignaciones a nivel gobierno, es decir, quién está realizando el gasto. Por eso aquí le dice, refleja las asignaciones del gasto de cada unidad administrativa del gobierno federal, de los organismos y empresas. También se le conoce como clasificación institucional. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener con esta clasificación? Perdón, institucional. Con esta clasificación administrativa o institucional vamos a hablar primero de los ramos generales. Aquí tal cual, muchachos, un ramo general son los recursos que se le van a entregar al Estado. A cada uno de los estados, esos son los ramos generales. Vamos a tener, muchachos, cuánto se le otorga a las empresas paraestatales. ¿Qué empresas paraestatales conocen aquí en México, muchachos? ¿O saben qué es una empresa paraestatal? Porque hablamos siempre de ellas, pero nunca sabemos qué significan o qué son o con qué se comen. No, maestra, yo no sé. ¿Alguien una idea? ¿A qué le suena paraestatal? O sea, es con el conjunto del Estado, ¿no? Que trabajan en conjunto. Exacto, chaparrita. Una ¿Sería empresa, Pemex? no, aguas. Una empresa paraestatal, ok. muchachos, es aquella que coopera con el Estado, pero no forma parte de la administración. ¿Pemex es una empresa del Estado o es una empresa paraestatal? Del Estado, ¿no? Es una empresa del Estado. Entonces aquí vamos a tener, muchachos, que las empresas paraestatales son aquellas que colaboran con los objetivos del gobierno, se componen por organismos descentralizados, tienen participación del Estado, pero no forman parte de tal cual de la administración del Estado. Es un poco enredado ese concepto de paraestatal. Entonces, a ver, ¿cuáles empresas paraestatales hay en México? Aunque sea ahí con Wikipedia, búsquele. A mí me salió que es el Instituto Mexicano de la Radio.
No. Ajá. Sí, Talleres Gráficos de México, Instituto de Ujú, Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ujú. ¿Qué otra le salieron ahí? La A ver, casa, muchachos. la Casa de Moneda de México. Sí, también. La Casa de Moneda también. Ahí les va el Instituto, el IPAF, muchachos, es parte de un organismo paraestatal, el INJUVE o el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional para las Personas el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Por ahí me encontré el Instituto para devolver al pueblo lo robado, no, en serio, no me... Está bien. Vamos a dejarlo así. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. La Lotería Nacional es una empresa paraestatal, muchachos. Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Centro Nacional de Control de Energía, Centro Nacional de Control del Gas Natural, Centro Nacional de Metrología, el Instituto Mexicano de la Propiedad, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio Geológico Mexicano. Y así nos vamos, muchachos. Aquí en total, de acuerdo a la Gaceta, tenemos 203 empresas paraestatales u organismos paraestatales. Ajá. Y aquí es muy importante, muchachos. Les dice que estos los vamos a identificar con los 5 primeros dígitos. Aquí, como les dice, perdón, les va a decir que los 2 primeros corresponden a la entidad que los coordina presupuestalmente, es decir, si los coordina un estado o si los coordina, muchachos, como tal, el gobierno federal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es una administración local, las de alcaldías, por ejemplo? Ajá. Eso va a tener, y los demás dígitos denomina el sector, si es educación, si es sector energético. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué vamos a tener con esta clasificación? Como les dije, esta es muy chiquita, muchachos. Es más, si se dan cuenta, solamente tengo 4 brazos. Me dice los gastos generales, que son a los gobiernos, lo que le corresponde a las paraestatales, lo que se le va a dar a los poderes, acuérdense, ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos autónomos, muchachos. Aquí, ¿qué organismo autónomo conocen? El Banco de México, ¿no? El Banco de México es un organismo autónomo, un organismo con el que diario pelea el presidente que lo quiere desaparecer. Empieza con I. ¿El INE? El INE es un organismo autónomo. ¿Sale, muchachos? Todos esos organismos autónomos están aquí. Y el ramo central, como su nombre lo dice, ramo central son las dependencias o las secretarías, Secretaría de Economía, bla, bla, bla. Todo eso, muchachos, tiene que ver con la unidad administrativa. Si se dan cuenta, no dice más, solamente nos está diciendo quién se está gastando el dinero en términos de a qué sector de la administración pública pertenece. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra, todo ¿Sí? bien. Todo bien. Por eso les dije, esta no la quería hacer así, porque esto se pone cada vez más feo. Esta, la clasificación económica, todavía está semidecente, porque ahí alcanzan a ver bien. ¿Puede acercarse O un poquito más grande. por favor? Sí, allí. Es que esta creo que me quedó más chiquita la letra, perdón, chicos. Luego les voy a ser sincera, su misa es medio babas para manejar la tecnología, y si les digo que me tardé más de 4 horas haciendo esos mapas mentales, me van a decir que que estoy loca, pero realmente me la pasé peleándome con los mapas. Entonces, disculpen las fallas. Entonces, ¿qué vamos a tener con la clasificación económica, muchachos? Aquí tal cual, les pongo su definición, dice, brindar referencias sobre el impacto del sector gubernamental en el desarrollo económico de un país, es decir, a qué sector le estamos pegando directamente con este gasto.
Y aquí corresponde más a la clasificación que me dio uno de sus compañeros. Ahorita se me fue su nombre. Ahorita lo veo y me acuerdo. Ahorita veo su foto. Luis Eduardo fue el que me dio esta clasificación. Decía, oiga, mis, es que yo encontré que eran gastos corrientes y encontré que eran gastos de capital. ¿Sale? ¿Qué vamos a tener con esta clasificación económica, muchachos? Como su nombre lo dice, ¿qué son los gastos corrientes? Ajá. Esto tiene que ver, muchachos, para cubrir, aquí lo dice, con el funcionamiento normal para que el Estado pueda operar. De esos gastos corrientes, muchachos, para que el Estado pueda operar, vamos a tener los gastos bilaterales y los gastos unilaterales. Como dice aquí, los bilaterales sirve para la compra y bienes de servicios a otros agentes que permiten el funcionamiento de la administración. Es decir, estoy comprando papelería, hojas, las computadoras, muchachos, es decir, los bienes y servicios que permiten que la propia administración pública funcione. Los gastos unilaterales, muchachos, aquí lo dice, son gastos que el gobierno realiza de manera interna entre las propias instancias o dependencias. No sé si han escuchado hablar que luego la Secretaría de Economía brindó asesoría a la Secretaría de Hacienda o viceversa, o al SAT. No sé si han llegado a escuchar eso en las noticias. O para nada. Medio escuché, maestra. Medio han escuchado. Ok, muchachos, yo sé que no les gusta ver noticias y yo sé que no les gusta leer el periódico, pero es importante, para esta materia, es importante que empiecen a leer lo que es el área, la sección de finanzas. Ojo, no me refiero a finanzas cuando estoy hablando de los mercados bursátiles ni nada, sino me refiero a que empiecen a leer notas referentes a la hacienda pública. Es decir, cómo va la ley de presupuesto, egreso, gasto de la federación, que ahorita no tiene caso que la busquen porque estarían encontrando la del año pasado, apenas, valga la redundancia, estamos empezando año. La ley de ingresos y egresos de la federación, muchachos, se empieza a discutir en el último trimestre del año. Para ver, muchachos, cómo va el comportamiento de la deuda, en qué se está destinando el dinero. Yo sé que siempre escuchamos en las noticias que va para la refinería en Dos Bocas, para el aeropuerto, perdón, en Santa Lucía y para el Tren Maya, pero ¿qué otras obras hay? ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Cómo está evolucionando nuestro sector público? Eso es importante que ustedes lo lean, porque es ahí donde empezamos a ver cómo va el desarrollo y el comportamiento económico de nuestro país. Y se los voy a poner así, muchachos. Hace un momento yo les hablaba de la ley de Wagner y de la hipótesis keynesiana, de que el Estado tiene que gastar. Ojo, no necesariamente el hecho de que el Estado gaste se va a traducir en un crecimiento o en revertir la tendencia del ciclo económico. Hay que analizar la prudencia de esas obras. Lo discutíamos muy al inicio del cuatri, muchachos. El hecho de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco generó certidumbre o incertidumbre. Incertidumbre. Generó Incertidumbre. Incertidumbre, exacto. Entonces, muchachos, al generar incertidumbre, y así como ustedes ven que va pintando todo eso allá en Santa Lucía, así, con lo poquito que sabemos, ¿ustedes creen que esa obra genere la derrama económica que iba a generar el aeropuerto de Texcoco? Aquí no estamos discutiendo si servía o no servía Texcoco, si se inundaba, si había corrupción ni nada. Nada más estamos hablando de lo que analizamos ahora sí que a golpe frío, muchachos. ¿Me funcionan más 2 pistas con 4 puertas o me funcionaban más 18 puertas con no sé cuántas pistas? No, pues Texcoco iba a superar al de Santa Lucía ahorita. ¿Sale? Entonces la derrama económica no es
la que se espera, muchachos. ¿Cuántas aerolíneas internacionales? Dicen que es aeropuerto internacional. ¿Qué aerolínea internacional va a llegar a ese aeropuerto? Pues no se sabe, solo son puras nacionales hasta ahorita. Ahí está, ninguna. Entonces, eso es muy importante, muchachos, que ustedes empiecen a desmenuzarlo. No es hacer grilla, es que empiecen a desmenuzar y analizar, pero sobre todo a determinar el impacto de esas acciones, ¿sale? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, porque nada más les estoy pasando estos mapas. Les voy a pasar estos 4 mapas. Uno corresponde a la clasificación funcional del gasto público. El segundo corresponde a la clasificación administrativa. ¿Viene para qué sirve? Aquí está el del la clasificación económica. Aquí la que nos importaría a nosotros más que la de gastos corrientes, pues es la de gastos de capital, porque precisamente habla del desarrollo de infraestructura en nuestro país, como dicen, créditos para financiar operaciones de capital productivo, realización de obras de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, gastos que contribuyan a la formación de capital fijo, muchachos, y vamos a tener la clasificación por objeto del gasto, es saber en qué rubro se va gastando. Y aquí vamos a tener, muchachos, esta se clasifica por capítulos, va desde el capítulo 1000 hasta el capítulo 9000, habla de deuda pública, participación de los ingresos estatales, inversión financiera, obras públicas. Muchachos, sé que les va a sonar horrible, pero es muy importante que estos 4 mapas los estudien, porque esta clasificación se las preguntan en el EGEL, sobre todo a mis economistas. Me van a odiar por empezarlos a molestar, pero economistas, estas clasificaciones se las preguntan en el EGEL. Entonces necesito, así casi que se las empiecen a tatuar. Ah, esto corresponde a la clasificación por ingresos, por clasificación económica. Esta va para la administrativa, o por lo menos tener una idea muy general, pero que les ayude a contestar su eje. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas? Mande, chaparrito. ¿Qué pasa si repruebas el EGEL? Ah, pues no te titulas.